al que está a su lado: hoy es un día de bendición. Pero dígaselo con fe y creyendo en su corazón. Dígale: hoy es un día de paz, es un día de gozo, de bendiciones. Amén. Le invito a que abra su Biblia con nosotros en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, su versículo 33. Casi todo el mundo está hablando hoy domingo acerca de la resurrección de Jesucristo. Nosotros durante todos estos días hemos estado desarrollando una serie de enseñanzas sobre la oración disruptiva, pero hoy es un día especial, ya que a nivel nacional y en otros países del mundo se celebra en el día de hoy el Domingo de la Resurrección, y por eso quise hacer un paréntesis para hablar sobre ese tema y no salirme del contexto de esta celebración. Y el próximo domingo continuamos con la oración disruptiva, ¿verdad? Pero hoy yo quiero enseñarle algo bien profundo acerca de la resurrección de Jesucristo. Amén. Están todos ahí en Hechos capítulo 4, versículo 33. Yo necesito que usted abra sus oídos espirituales para que entienda lo que le voy a desatar en el día de hoy. Quizás lo que le voy a hablar en el día de hoy acerca de la resurrección es un tanto diferente o distinto a lo que todo el tiempo usted ha escuchado. Por eso necesito su mayor atención para que reciba esta parte de la revelación de la palabra que quizás usted no la hubiese escuchado antes. Amén. Porque sabemos todos aquí que Cristo resucitó. Levante su mano. ¿Cuántos saben que Jesús resucitó? Todo el que está aquí es porque tiene fe. Y es de Dios, porque es que de Dios la palabra de Dios se escucha. Todos sabemos, por referencia escritural, por referencia bíblica, porque lo hemos escuchado de otro predicador, que Jesús resucitó. Y la pregunta es: ok, Jesús resucitó, ¿y ahora qué? Hello. Él se levantó de la tumba, ¿y ahora qué? Yo he oído que Él resucitó al tercer día, pero eso hace mucho tiempo. Eso hace muchos años que Él se levantó de la tumba. Y yo sé que Él está vivo, y lo sé por la fe. Pero ¿puedo yo experimentar eso? ¿Ahora qué? Hechos capítulo 4, versículo 33 dice: y con gran poder, diga conmigo poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Diga: y abundante gracia era sobre todos ellos. Yo pienso que en ese versículo bíblico se esconde una verdad muy poderosa. Y es de suma importancia que nosotros entendamos que el enemigo le ha robado a la iglesia la revelación de lo que realmente es la resurrección de Jesús, ya que el apóstol Pablo en sus cartas nos da a entender que el fundamento de nuestra fe
es precisamente la resurrección de Jesús. Y Pablo en una ocasión dice: si Él no resucitó, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y por lo tanto vana es nuestra predicación. Oye bien el argumento del apóstol Pablo a sus seguidores y a sus perseguidores, porque el apóstol Pablo en su ministerio tenía seguidores que creían en la palabra que él portaba, pero también tenía perseguidores. Y a ambos grupos el apóstol Pablo le dice lo siguiente: el Cristo que yo predico se ha levantado de la tumba. Él no está muerto, Él está vivo. La tumba está vacía y ese es el fundamento de mi enseñanza. Ese es el fundamento de mi predicación. Y si Cristo no resucitó, entonces mi predicación es en balde. Vana es mi predicación. Y por lo tanto, vana es nuestra fe. Lo que significa este versículo bíblico de Hechos capítulo 4, versículo 33, es que detrás de ese acontecimiento conocido como la resurrección de Cristo se esconde un poder sobrenatural extraordinario. Porque cuando yo hablo acerca del poder de la resurrección, no estoy hablando solamente del poder que levantó a Jesús de entre los muertos. No estoy hablando solamente de ese acontecimiento que fue glorioso, sino que estoy hablando acerca de lo que produce en el tiempo ese acontecimiento. Él se levantó de las tumbas, Él resucitó al tercer día, pero ese acontecimiento tiene un poder extraordinario al día de hoy. Y es que la palabra de Dios afirma que los apóstoles con gran poder daban testimonio de su resurrección. En otras palabras, los apóstoles comenzaron a extender el evangelio del reino. Ellos comenzaron a predicar acerca de la resurrección de Cristo. Esa era su predicación. Y la Biblia dice que esa predicación llevaba consigo un sello. Diga, un sello. Un sello de garantía. Esa predicación que ellos estaban haciendo en ese tiempo tenía una confirmación sobrenatural de parte de Dios, porque la palabra dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Y cuando usted analiza la palabra poder del griego, es la palabra dunamis, poder explosivo de Dios. Pero cuando usted analiza la palabra poder, hay otra palabra griega que es la palabra ichus, y esa palabra significa poder inherente de Dios. Esa palabra poder es la palabra kratos, también del griego, que significa poder que perfecciona, poder que completa, poder que no se doblega ante ninguna circunstancia. Es un poder que es capaz de crear, de hacer milagros. Es un poder que es capaz de enderezar huesos que están torcidos. Es un poder que es capaz de extirpar la hernia, de sacar el cáncer de los cuerpos. Es un poder sobrenatural de Dios. Y esa palabra poder también está relacionada con la palabra eusousia, que significa derecho legal para usar ese poder. Lo que significa esto es que cuando los apóstoles salieron a predicar el evangelio del reino, ellos comenzaron a hablar de un Jesús que estaba vivo, no de un Jesús que murió en la cruz solamente, sino de un Jesús que resucitó. Y como garantía de esa predicación, la Biblia dice que con gran poder ellos anunciaban la palabra de Dios, y muchos milagros, prodigios eran hechos por los apóstoles. Y de esa forma el evangelio del reino se comenzó a extender. Es decir, los mismos milagros que Jesús hacía, los apóstoles comenzaron a hacerlo. Pero hay un problema hoy en día. Hay una situación que me tiene preocupado desde hace un tiempo.
Y es que la mayoría de nosotros, los pastores, estamos proclamando el evangelio, pero sin poder. La gente enseña el evangelio de forma correcta, pero no hace milagros. Si usted busca las redes sociales, la mayoría de predicadores predican el evangelio de manera correcta, con excepción de 2 o 3 que predican un falso evangelio, pero la mayoría de personas te predican la palabra, te predican el evangelio, te enseñan el evangelio de forma correcta, pero no hace milagros, no hace milagros. Los milagros no se están viendo. Si nosotros hacemos un estudio exhaustivo y crítico, fuera de emoción, porque hay muchas emociones, hay gente que se levantan, ¡ay, el Señor me tocó! Y entonces a los 3 días usted lo ve en el hospital de nuevo. Entonces Dios no te tocó nada. Dios no te tocó nada. Te emocionaste en un culto lleno de emoción y lleno de mucho entusiasmo, porque eso es lo que pasa. La gente está confundiendo el carisma de un predicador con la unción, y muchas veces estamos confundiendo un culto dinámico con las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. Y todas las manifestaciones de Dios son sobrenaturales. ¿Cuántos dicen amén? Diga, las manifestaciones del reino son sobrenaturales. Es decir, no existe la intervención humana. Cuando Dios sana, Dios sana. Cuando Dios levanta a un paralítico, Dios lo levanta. Cuando Dios sana a un ciego, Dios lo sana. Cuando Dios extirpa la hernia, el Señor la extirpa. Cuando Dios sana el cáncer, el Señor lo sana. Cuando Dios sana la diabetes, el Señor la sana. Cuando Dios sana la presión arterial, el Señor la sana. Usted no tiene que ayudar a Dios. Pero es preocupante, y eso amerita que se haga un estudio muy profundo, un estudio bastante profundo acerca de lo que está pasando, porque hay muchas teorías a raíz de eso. Se han levantado un sinnúmero de teorías. Unos dicen, teólogos hablando, unos dicen, en el tiempo de Jesús hubieron milagros. En el tiempo de los apóstoles también hubieron milagros. Eso no se cuestionan. Pero los milagros fueron hasta ahí, dice un grupo. Los milagros cesaron. Ya los milagros no son para este tiempo, sino que Dios le ha dado sabiduría al hombre, le ha dado ciencia para que el hombre entonces avance en materia de salud, de medicina, en materia científica. Y la gente hoy en día ya, en vez de pedir una oración para que Dios sane el dolor de cabeza, va y compra un mejorar en la farmacia, una pastilla, un fármaco, y se deshace del dolor de cabeza. Ese es un grupo que se ha levantado teológicamente, que ha comenzado a explicar que por eso no hay tantos milagros, o no hay milagros, dicen ellos, no hay milagros en este tiempo. Hello. Ellos dicen que los milagros cesaron por eso, que eso fue hasta el tiempo de los apóstoles. Entonces, ¿cómo ellos me explican que en este tiempo Dios ha hecho milagros? Porque Dios ha hecho milagros genuinos. Entonces eso se cae de la mata, porque a muchas personas el Señor le ha hecho milagros genuinos. Gente que testifican que Dios la sanó. De manera que esa teoría se cae en la práctica. Amén. Hay otro grupo que ha tratado de limitar a Dios con su forma de pensar. ¿En qué sentido? En el sentido de que Dios hace milagros, pero son milagros esporádicos. Son milagros que Dios hace en ocasiones especiales. En otras palabras, han limitado a Dios solamente a un contexto. Y dicen, bueno, si Dios te manda a predicar a un lugar apartado,
donde no haya mucha ciencia, mucha tecnología. Son personas que viven quizás todavía en el tiempo de la caverna, están incomunicados, y Dios te manda a ese lugar a predicar la palabra de Dios. Y son personas que quizás ni siquiera tengan un lenguaje, un idioma, lo que tienen es un dialecto, y Dios te manda allí. Esa gente no conoce la escritura, esa gente no conoce de Jesús, y Dios te manda allí. Tú te aprendes el dialecto y tú comienzas a predicarle a ellos el evangelio. Ellos no conocen eso, y para que ellos te crean, Dios permite entonces que hayan señales y milagros. Para el que no crea por la palabra, pues que crea por los milagros. Ese es otro grupo que dice que solamente así es que Dios en este tiempo puede hacer milagros. Ese es el otro grupo teórico, porque ahora mismo la iglesia está llena de teoría, de gente que viven argumentando las cosas que son de Dios. Quizás como ellos no han tenido nunca una experiencia en lo sobrenatural de Dios, entonces ellos dicen: ya Dios no sana y ya Dios no hace milagros. Pero porque Dios no te haya usado a ti, ni porque en tu iglesia se manifiesten esos dones, eso no significa que Dios no lo haga. Eso no significa que Dios no se manifieste, porque la palabra de Dios habla que los apóstoles, para que el evangelio se extendiera, para que el evangelio se expandiera, ellos daban testimonio acerca del poder de la resurrección de Cristo. Y esa palabra era confirmada con señales, con prodigios y milagros. Amén. Entonces nosotros como iglesia no estamos con ninguna de esas dos posiciones que le acabo de mencionar. Yo estoy con la posición bíblica, y es que Dios es el mismo ayer, el mismo Dios de hoy y el mismo Dios de mañana y de siempre. Dígale al que está a su lado: Dios no se ha cortado para hacer milagros. Su mano no se ha cortado para hacer milagros. El evangelio se expandió de esa forma. Los apóstoles, los predicadores de esa época, proclamaban el evangelio con el poder visible de Dios. Apunte eso por ahí: con el poder visible de Dios. Ellos demostraban el poder con milagros. Ellos demostraban el poder echando fuera demonios. Y en este nivel fue que operó Jesús en la tierra. Jesús predicaba, Jesús enseñaba, pero también Jesús sanaba y echaba fuera demonios. Jesús fue el primero en cruzar la línea. Nadie, ni antes de Jesús, nadie se había atrevido a cruzar esa línea. Jesús cruzó la línea y comenzó a echar fuera demonios. Nadie lo había hecho, pero Jesús sí. ¿No se ha puesto usted a pensar en eso? Y Dios está levantando una generación que se atreva a cruzar la línea, que se atreva a creerle a Dios por más, que se atreva a que Dios hizo milagros y Dios sigue haciendo milagros hoy. Tú tienes que entender eso. Dios sanó ayer y Dios sigue sanando hoy. Dios libertó ayer y Dios sigue libertando hoy. Jesús echó fuera demonios y Dios sigue echando fuera demonios hoy. Y los demonios se echan fuera en el nombre poderoso de Jesús. Tenemos que cruzar la línea con violencia. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Dios nos ha dado autoridad para echar fuera las enfermedades. Dios nos ha dado autoridad para echar fuera los demonios. El evangelio del reino de Dios se comenzó a expandir por esos milagros. Ahora bien, para que esos milagros sucedan con mucha frecuencia, diga conmigo: tenemos que derribar los principados, las potestades que gobiernan. Jesús operó en la dimensión que operó porque Jesús derribó los principados y potestades que gobernaban a Israel en esa época. Esos principados fueron derribados. Ahora, ¿por qué es importante derribar a los principados y a las potestades? Porque son espíritus que controlan la mente de la gente, que controlan los corazones de la gente,
Y solo cuando se derriban esos principados, las vendas de los ojos caen. Solamente así la venda de los ojos de la gente caen. Y la gente puede ver el reino de Dios. Y la gente puede percibir el reino de Dios. Porque estas señales seguirán a los que creen. El que no cree no va a recibir ningún tipo de beneficio. Porque la palabra dice que las señales seguirán a los que creen. Y para que la gente crea, tiene que ser libre de esos conceptos. Cuando una iglesia cree que los milagros cesaron, usted no verá milagros en esa iglesia. Porque es que ellos creen que ya los milagros fueron hasta los apóstoles. Y como ellos creen eso, los milagros y las manifestaciones no van a acontecer en ese tipo de iglesia. Porque estas señales seguirán a los que creen. Y nosotros creemos que Dios sigue haciendo milagros. Creemos en la continuidad de los milagros. Creemos en la continuidad de los milagros. Y usted quizá me podrá argumentar y me podrá decir: ya no es necesario que Dios haga milagros, porque para eso está la ciencia. Yo voy al médico, el médico me evalúa, el médico me chequea, el médico me manda a hacer los análisis, y si hay algún problemita, el médico pues me pone un tratamiento, y eso está bien, no es que está mal, yo no critico eso. Pero ¿cuántos saben que la ciencia tiene sus limitaciones? Hay problemas de salud que el médico no puede resolver, que un fármaco no puede curar, porque la mayoría de fármacos tienen efectos secundarios, te sanan de algo y te perjudican entonces otro órgano. Es decir, que por más avance científico que hayan, tenemos que poner nuestra confianza y nuestra fe en el Señor. No es que usted no confíe, no estoy enseñando eso en el día de hoy, no me malentienda. Yo también voy al médico y yo también, si tengo que tomarme un medicamento, me lo tomo. No estoy en contra de la salud, de la ciencia médica, todo lo contrario, eso es una bendición de Dios. Y Dios le ha dado al hombre sabiduría, ciencia. Ahora, yo tengo que entender, no puedo ser un ciego, un ignorante. Tengo que entender que la ciencia médica al día de hoy, con todos los avances científicos que hay, la ciencia médica tiene sus limitaciones. Hay gente en un hospital que están agonizando. Hay personas en el día de hoy que están en los hospitales agonizando y que el médico no halla qué es lo que va a hacer. Hay enfermedades que todavía no tienen nombre, porque todos los días sale una enfermedad nueva, una infección nueva. Entonces los milagros siguen siendo necesarios, porque cuando el hombre dice hasta aquí llegué yo, y tú pones tu confianza en el Señor, entonces Dios entra en escena, entonces Dios entra en acción, porque lo que el hombre no puede hacer, Dios lo puede hacer. Él es nuestro sanador, tú tienes que creerlo. En el día de hoy estamos hablando de la resurrección de Cristo, y si Él resucitó, entonces Él te puede tocar. Si Él resucitó, entonces Él te puede liberar. Si Él resucitó, entonces Él te puede sanar. No importa la enfermedad que tú tengas, créele a Dios con todo el corazón y Él te puede sanar en el día de hoy. Amén. Dice Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 10: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Dios quiere que usted lo conozca a Él. Dios quiere que usted tenga información y conozca sus padecimientos. Pero Dios quiere que también usted conozca el poder de su resurrección. Cuando usted logre conocer el poder de su resurrección y lo que se esconde tras esa manifestación,
usted va a disfrutar de esa unción. Los apóstoles predicaban el poder de la resurrección de Jesús. Ellos no predicaron sobre la resurrección de Lázaro. Ellos predicaron sobre la resurrección de Jesús. Ahora, ¿por qué ellos no hablaban de la resurrección de Lázaro? Porque Lázaro resucitó. Pero ¿por qué ellos no hablaron de la resurrección de Lázaro? Lázaro era un hombre mayor. Lázaro era un hombre con debilidades. Lázaro era un pecador como cualquiera. Lázaro tenía quizás un mal carácter. Lázaro tenía malos pensamientos. Tenía ira, rencor, odio, porque había heredado el pecado de Adán. Todos nosotros somos pecadores. Y Lázaro murió y fue sepultado, dice la palabra de Dios. Y él fue sepultado con todos sus pecados. Y cuando Lázaro resucitó, porque Jesús lo resucitó, Lázaro resucitó igualito con todos sus pecados, porque acuérdense que Cristo todavía no hubiese muerto en la cruz. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, el milagro que Dios hizo en Lázaro fue un milagro físico, pero cuando Lázaro se levantó tan pecador como cuando se murió. ¿Están entendiendo eso? No hubo ningún cambio en Lázaro. Claro, fue un gran milagro físico, pero no hubo un milagro en su vida espiritual. Simplemente fue un milagro físico. Lázaro tenía que esperar que Jesús muera en la cruz para beneficiarse de la salvación. Pero por el momento, lo que Lázaro recibió fue un milagro, ¿qué? Un milagro físico. Pero cuando Jesús murió, con todos los pecados de la humanidad, porque Jesús cargó en él el pecado de todos nosotros. Él era inocente, Jesús era inocente, pero cargó en él el pecado de todos nosotros. Y cuando Jesús murió, murió con toda esa carga. Escuche esto. Cuando Jesús murió, murió con el pecado de la humanidad. Pero cuando Él resucitó, ni un solo pecado se levantó con Él. Todos esos pecados Jesús los dejó en el infierno. Diga conmigo, todos esos pecados, los pecados tuyos y los pecados míos, el Señor los dejó ¿dónde? En el infierno. Ahora, para entender eso, tenemos brevemente que entender su muerte. Cómo fue la muerte de Jesús. Porque no podemos entender su resurrección si primero no entendemos la muerte de Jesús. Porque la muerte de Jesús no fue cualquier tipo de muerte. La muerte de Jesús fue una muerte cruel. La muerte de Jesús fue una muerte de cruz. Y en la época, acuérdese que en ese tiempo imperaba el Imperio Romano. La muerte de cruz en esa época era reservada solamente para los peores criminales, para los peores desertores del ejército, para los peores ladrones, para los esclavos, para la gente más baja de la sociedad. Era la muerte más vil, era la muerte más horrenda, era la muerte más cruel, era una tortura lenta, diseñada para producir una muerte larga, con mucho dolor, con mucho sufrimiento, con mucha humillación. Dice Deuteronomio capítulo 21 acerca de esto, versículos 22 y 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el que he colgado, y no contaminarás su tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Es decir, que la muerte de cruz, la muerte en un madero, era considerada una muerte horrenda, y el que colgaban en un madero era considerado un maldito según la ley mosaica.
al que colgaban en un madero, era considerado un maldito. Jesús no tenía pecado, pero cargó todo el pecado en Él. Todo el pecado de nosotros lo cargó en Él. De manera que la muerte de Jesús tuvo dos partes: la muerte física y la muerte espiritual. Y ambos tuvieron lugar en el jardín del Getsemaní. Hay gente que solamente piensa en la muerte física de Jesús, pero no piensa en la muerte espiritual de Jesús. Acuérdese que Él se identificó totalmente con nosotros y nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo que te separa de Dios es el pecado. Y si tú estás separado de Dios, significa que tú estás muerto espiritualmente. Jesús no solo murió físicamente, sino que murió espiritualmente. Por eso cuando Él clamó, ay santo, cuando Él clamó en la cruz y dijo en arameo, Elí, 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 lama sabatani, que significa Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? La palabra dice que el Padre guardó silencio. El Padre no lo escuchó. El Padre se alejó. Es la primera vez que Jesús se siente solo, porque el pecado te separa de Dios. Ese fue el precio que Jesús tuvo que pagar, separarse de su Padre por primera vez. Es la primera vez que Jesús no siente la presencia de su Padre. Y por eso Jesús clama y dice, Señor, ¿por qué me ha desamparado? ¿Por qué me ha abandonado? Jesús tuvo que beber esa copa amarga. Jesús tuvo que disgustar de esa copa amarga. Esa copa amarga se la dio el Padre. La palabra dice en Mateo 26:39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. En otras palabras, yo soy lo que viene es muy fuerte. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero luego Él dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Él dice textualmente, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. ¿Qué había dentro de esa copa? ¿Qué había dentro de esa copa? Había mucho sufrimiento, había mucho dolor, porque todo el pecado de la raza humana iba a caer sobre Él. Por eso Jesús dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. De manera que el sufrimiento que Jesús tuvo en su cuerpo físico fue grande, pero más grande fue su sufrimiento en el sentido espiritual. Sabemos que Él sufrió en su cuerpo físico horriblemente, pero eso no se compara con lo que sucedió con Él espiritualmente. Porque después que Él expiró, Él fue a las profundidades del infierno. Él no se quedó en la cruz. Él no se quedó allí. Él tenía que descender a las partes más bajas de la tierra, que la palabra dice que es el infierno. ¿Y quién quiere ir al infierno? En esa copa estaba la homosexualidad de la raza humana. En esa copa estaba la mentira, estaba el odio, estaba el resentimiento de los seres humanos. En esa copa estaba el rechazo, las maldiciones generacionales, estaba el robo, estaba el aborto, estaba el asesinato, estaban las enfermedades, estaban los pecados de brujería, de ocultismo, de masonería y de hechicería. Ahí estaba todo en esa copa. Y Jesús tenía que tomarse esa copa. Por eso Él dijo, Padre, si es tu voluntad, por favor, pasa de mí esta copa. En otras palabras, no basta con la muerte física. ¿Por qué tengo que morir también espiritualmente? ¿Por qué razón tengo que separarme de ti? Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero luego dijo que no se haga mi voluntad, sino la voluntad tuya. Jesús lidió con el pecado. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado,
para que nosotros en el día de hoy fuésemos hechos justicia de Dios con Él. No solo Jesús se identificó con el pecado, sino que cargó en Él la misma raíz del pecado. Aleluya. Todo ese pecado de Adán, del hombre, lo cargó en Él. Por eso la palabra dice que Él es el segundo Adán. Él se identificó con nuestra desgracia. Dígale al que está a su lado: Jesús se identificó con nuestras desgracias. Y el Padre lo dejó. El Padre lo abandonó. Y hay algo que yo he meditado en esto muy profundamente. Usted sabe muy bien que la palabra dice que muchos, después que Jesús murió y resucitó, que salieron a predicar el evangelio, muchos fueron apresados por Nerón, el emperador. Y muchos de sus seguidores, de los seguidores de Cristo, fueron también muertos en cruz, fueron crucificados, fueron quemados y exhibidos como antorchas encendidas en los lugares públicos. Y otros fueron lanzados al circo romano, donde habían leones y eran devorados. Pero la palabra dice que muchas de esas personas morían cantando, morían orando, morían adorando a Dios, y el Espíritu Santo les daba consuelo, le daba fortaleza. Y era un privilegio el morir en Cristo. El mismo Pablo sabía lo que le esperaba. Pablo sabía que le iban a decapitar. Y él decía: yo sé que el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Y decía Pablo: el morir para mí es ganancia. El vivir es Cristo y el morir me es ganancia. ¿Sabe por qué? Porque esos mártires sentían en todo momento la presencia de Dios. Aún en el ocaso de su muerte, ellos sentían la presencia de Dios. Y Dios me llevó a eso. Dios me llevó a esa escena. Recuerda que yo le he enseñado que yo me meto en la historia. Literalmente yo me traslado allá 2000 años atrás y me meto en la historia, me meto como esos creyentes eran perseguidos. Pero yo vi literalmente como cientos de ellos morían adorando a Dios, recibiendo fuerza del Padre, porque el Padre nunca le abandonó a ellos. Pero en el caso de Jesús fue diferente. Cuando Jesús estaba colgando en la cruz, Jesús no tuvo el privilegio de sentir el Espíritu Santo. Jesús no sintió al Padre, porque el pecado de la humanidad fue sobre Él, y el Padre volvió el rostro, se apartó de Él por primera vez, de manera que la muerte la sintió mucho más que los mártires, porque los mártires morían sintiendo la unción del Espíritu Santo. Los mártires murieron sintiendo el poder de Dios. Incluso Esteban, cuando era apedreado, vio los cielos abiertos y vio al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios el Padre. ¿Y a quién no le gustaría morir así, mirando los cielos abiertos? Pero Jesús no murió mirando los cielos abiertos. Todo lo contrario, el cielo se oscureció. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, el cielo se oscureció, se llenó de tiniebla, indicando que el Padre se apartó de Él por completo. Quitaba Sanda Ramasaya. Ay, santo Dios. Cuando Dios me pudo revelar ese detalle, yo dije: wow, somos inmerecedores de esa gracia. Porque yo no sé usted si le pasa lo mismo, pero el día que yo no sienta la presencia de Dios, me siento como raro, me siento incómodo. Yo tengo que sentir la presencia de Dios constantemente en mi vida, porque ya me acostumbré a sentir su presencia, a sentir su respaldo, a sentir su compañía. Y yo me imagino que Jesús, donde moraba, en Jesús moraba todo el poder de la deidad, porque Jesús era 100% hombre y a la misma vez era 100% Dios. Es decir, las dos naturalezas se manifestaron en Él, siendo 100% hombre y siendo 100% Dios. La deidad, la plenitud de la deidad estaba sobre Él, y ese día la deidad se apartó de Él.
Y si usted no entiende ese detalle, no va a entender su resurrección. Y allí en la cruz fue vituperado. No solo el Padre lo abandonó, sino que fue humillado. Acuérdese que uno de los ladrones que estaba colgado junto a Jesús le dijo: pero si tú eres Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El ladrón cuestionó su deidad. El ladrón cuestionó su divinidad. Pero el plan de Dios no era que él se saliera con la suya y se escapara de la cruz. ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Cuál era la voluntad de Dios? La voluntad de Dios era que Jesús muriera en la cruz. Por eso él dijo en la oración que no se haga mi voluntad sino la voluntad tuya. Y hago un paréntesis para decir que de ahí sale la oración más poderosa que usted puede hacer en toda su vida. La oración disruptiva que desata el poder sobrenatural de Dios sale precisamente de la resurrección de Jesucristo. ¿A que tú no sabes por qué? Porque Jesús se ganó el nombre que es sobre todo nombre, se lo ganó en la cruz. ¿No te has dado cuenta que la oración disruptiva funciona solamente cuando se hace en el nombre de Jesús? ¿No te das cuenta que los demonios salen es en el nombre de Jesús? ¿No te das cuenta que las enfermedades son echadas afuera es en el nombre de Jesús? ¿No te das cuenta que uno habla en lenguas es en el nombre de Jesús? ¿Y por qué en el nombre de Jesús? Porque Jesús obtuvo su nombre mediante la conquista y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos y abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. El nombre de Jesús funciona porque lo conquistó en la cruz. En ningún otro nombre hay salvación. Diga conmigo: en ningún otro nombre hay salvación. Él se lo ganó en la cruz. Y hay algo que me pone a mí a pensar muy profundamente. A mí me gusta meditar y pensar en la Escritura. Y le voy a regalar Hebreos 5:7 para que usted se dé cuenta lo que pasó en la cruz. Hay algo más de lo visual. Hay algo más del drama. Hay algo más aparte de las llagas, aparte de su rostro ensangrentado. La palabra dice que perdió su figura. No había parecer en él, no había hermosura en él, fue desfigurado. Pero hay algo más atrás. Hay algo mucho más glorioso detrás de todo eso. Dice Hebreos capítulo 5 versículo 7: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ahí hay un misterio encapsulado. Agarre su chapaleta y su tanque de oxígeno, que nos vamos a meter mar profundo, porque ahí hay un misterio muy grande. Algunos dicen: esa oración no fue contestada, porque no entienden las Escrituras. Esa oración fue oída. Oh pastor, pero si fue oída, ¿por qué el Señor no le libró a él de la muerte? Porque Dios no le iba a librar de la muerte física. Dios le iba a librar era de la muerte espiritual. La Biblia dice: fue oído a causa de su temor reverente. Cuando él entregó su espíritu y dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Esa sí fue escuchada. Cuando él dijo
Elí, 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 lama sabatani, que significa Dios mío, ¿por qué me he desamparado? El Padre lo abandonó. Pero cuando Él dijo consumado es, en otras palabras, yo cumplí con tus expectativas, yo cumplí con tus exigencias, acabo de cumplir con tu demanda. Ese clamor no fue un clamor de angustia. Ese clamor no fue un clamor de tristeza. Ese clamor no fue un clamor de dolor. Ese clamor fue un clamor de victoria. Ay, 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 ay. De victoria, de victoria, de victoria. Aleluya. ¿Cuánto dicen aleluya? ¿Cuánto dicen aleluya? Jesús no oró para ser librado de la muerte física. Él oró para ser librado de la muerte espiritual. Y Jesús dijo: consumado es. Inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Y a mí me gusta siempre escarbar, escudriñar. Le aconsejo que haga lo mismo. Cómprese una buena concordancia bíblica, un buen diccionario bíblico y una buena enciclopedia bíblica, para que esos detallitos usted los pueda descubrir. Porque eso no me lo invento yo, sino que yo me voy a la fuente. Porque entonces yo dije: consumado es, dijo Jesús. Algo pasó ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Yo quiero descubrir qué fue lo que aconteció ahí cuando Él dijo consumado es. Y descubrí en el original griego que el vocablo que aparece como consumado es en el griego es el vocablo teleo. Oye, teleo. Y esto significa pagada por completo. La deuda de la humanidad ha sido pagada. Ha sido pagada por completo. Y el grito que Jesús dio allí no fue de dolor, fue un grito de victoria. Y escuche bien el contexto de la palabra teleo. En el Imperio Romano se traían gladiadores de diferentes naciones y lo echaban a pelear a esos gladiadores. Y estaban allí en la arena con sus espadas en la mano para pelear. Y uno de ellos debía morir. Y cuando el ganador le entregaba la última estocada y se declaraba vencedor, gritaba: teleo. Cuando el gladiador mataba a su contrincante, se paraba frente al emperador o al rey y gritaba: teleo. Y ese fue el mismo grito que Jesús hizo: teleo. El gladiador de la cruz gritaba: teleo, que significa he vencido, he terminado. Y eso fue lo que Cristo hizo con el diablo. Le dio la última estocada. Jesús en la cruz exhibió públicamente a los principados, a las potestades, a los gobernantes de las tinieblas, y con su muerte venció la muerte, porque triunfó sobre ellos en la cruz. Y dijo: teleo. Diga: teleo. Satanás, te he vencido, te he vencido. ¿Y sabe qué hizo Jesús en la cruz? Colosenses 2, 14 y 15 dice que anuló el acta de decretos que había contra nosotros. Eso significa, había un expediente que nos condenaba. Los que son abogados saben de lo que estamos hablando. Existían todos los elementos de pruebas, y todos esos elementos de pruebas estaban justificados, fueron entregados. Los elementos de prueba fueron entregados. Todos nosotros habíamos pecado, habíamos sido destituidos de la gloria de Dios,
Y cuando Jesús murió en la cruz, agarró ese expediente y lo sacó del tribunal y lo desapareció. En otra palabra, anuló, diga, anuló el expediente que había contra nosotros y lo clavó en la cruz. Dice, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz, y despojó, no solamente nos liberó del pecado, sino que a la misma vez despojó a los principados. Esto él le quitó las armaduras. Ya los demonios no tienen ningún tipo de armadura en contra de nosotros. Fueron desarmados. Satanás fue vencido. Nosotros hoy en día estamos luchando con un diablo vencido. Tenemos toda la de ganar. Por eso somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque estamos peleando con demonios que ya fueron despojados de su gloria, de su poder. Con principados que ya fueron desarmados porque fueron derribados. Dice que fueron despojados. Él despojó en la cruz a los principados, a las potestades, y los exhibió públicamente. En otras palabras, cuando un guerrero le ganaba a otro, lo exhibía públicamente. Mira, le quité la cabeza. Te leo. Lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Diga, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz del Calvario Jesús venció el pecado. En la cruz del Calvario Jesús venció la muerte. En la cruz del Calvario Jesús venció a Satanás. En la cruz del Calvario no solamente venció a Satanás, sino que descendió al infierno, a las partes más bajas de la tierra, y allí le quitó la llave al diablo. ¿Cuál llave, pastor? La llave del abismo. Hasta ese momento la llave la tenía el diablo, pero Cristo Jesús fue al mismo infierno y le quitó la llave del abismo, del infierno y de la muerte al diablo. Él recuperó su poderío. Y para no alargar mucho el mensaje, porque hay mucha tela por donde cortar, hay tantas cosas que hablar de esto, para no alargar mucho el mensaje, voy a concluir con esto. Allá en la profundidad más baja de la tierra, los demonios comenzaron a temblar. El diablo comenzó a temblar. El mismo infierno comenzó a temblar. Después le hablo de esto porque la palabra dice que él se presentó allá. Dice la palabra que él se presentó en las partes más bajas del infierno. Porque el mismo que descendió fue el mismo que bajó y le dio dones a los hombres, dice la palabra. Y allí se exhibió ante los espíritus encarcelados que estaban allí, esperando ese acontecimiento. Porque allí habían personas desde la antigüedad. Personas desde la antigüedad estaban allí encarceladas. Y Jesús subió y descendió también. Porque el mismo que descendió es el mismo que también subió para llenarlo todo. Y la palabra dice que llevó cautiva la cautividad. Y cuando Jesús se presentó ante todos esos espíritus encarcelados, le dijo a ellos: yo fui del que se habló en el Antiguo Testamento. Yo soy el Masaya, el que murió y el que va a resucitar. Y la palabra dice que allí llevó cautiva la cautividad y trasladó a esa gente salvadas, la trasladó desde ese lugar a un lugar conocido como el paraíso. Y el infierno se agrandó, porque antes había una división entre el paraíso y el infierno. Pero cuando Jesús murió en la cruz, después le explico esto teológicamente, porque eso es cristología. Cuando Jesús muere en la cruz, que desciende al infierno, traslada todas esas almas a otro lugar, se la lleva de ahí, se la lleva a otro lugar, y el infierno entonces se agranda. Teológicamente hablando, Jesús triunfó y resucitó. La tierra tuvo que vomitarlo. ¿Sabe por qué la tierra tuvo que vomitarlo? Porque en él no había pecado. El pecado lo dejó en el infierno y la tierra tuvo que vomitarlo. La tierra no lo pudo retener. El Padre verificó el sacrificio, era perfecto. Su sangre era santa, su sangre era pura.
Él se hizo pecado, pero en Él no había pecado. Y se levantó imponentemente. Diga conmigo: Jesús se levantó imponentemente y triunfó en la cruz. Y cuando se levantó de los muertos, que aquellas mujeres fueron tempranito en la mañana, póngase de pies, fueron como tempranito en la mañana, un día como hoy. Se cree que fue el primer día de la semana, el domingo. Un día como hoy fueron a llevar especias aromáticas. Ellas no fueron a verificar si Jesús había resucitado, porque era imposible creer que Él se iba a levantar. Nadie creía que Jesús se iba a levantar de la tumba. Escuche bien esto: nadie sabía que Él se iba a levantar de la tumba. Nadie lo sabía. Y las mujeres fueron a llevar especias, fueron a verificar su cuerpo, fueron a adornarlo. Pero cuando llegaron, para sorpresa de ellas, vieron la piedra removida. Y cuando entraron a la tumba, la encontraron vacía. Y dos personajes con vestiduras blancas se le aparecen a las tres mujeres que estaban allí y le dicen: ¿qué ustedes están buscando? ¿Qué buscan aquí? Estamos buscando a Jesús, estamos buscando al Maestro. Y los ángeles le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él vive, Él ha resucitado. Aleluya. Diga conmigo: Él vive. La tumba está vacía. La tumba está vacía. La tumba está vacía. La tumba de Mahoma está llena de huesos. La tumba de Joseph Smith está llena de huesos. La tumba de Buda está llena de huesos. La tumba, aleluya, de Mahoma está llena de huesos. La tumba de Confucio está llena de huesos. La tumba de Carlos Darwin está llena de huesos. La tumba de todo líder filosófico, aleluya, y teológico están llenas de huesos. Pero allá en Jerusalén, diga conmigo, allá en Jerusalén hay una tumba que está vacía. Hay una tumba que está vacía. Él vive.